Epílogo. Un hecho histórico. En principio, ha dicho Adam Smith, toda manifestación de la vida social del hombre puede ser un hecho histórico. Puede ser, aunque necesariamente no lo sea. Su definición como tal deriva de la importancia que se le atribuye frente a un proceso en el devenir social, de sus relaciones y significado con el sistema que le sirve de referencia en un contexto determinado al cual también impacta, de sus nexos con la totalidad que en ocasiones lo produce o que a veces quiebra o regenera. Su selección, por consiguiente, depende del historiador. Es evidente, concluye Schaff, que los hechos históricos son las manifestaciones de la vida de los individuos y de las sociedades que se seleccionan, entre otras pertenecientes, a menudo a la misma categoría, por sus nexos de causa, afecto y por su acción en el contexto de totalidades mayores. Como criterio de selección funciona aquí la importancia, la significación del acontecimiento dado, del proceso o de sus productos. Se presupone un sistema de referencia en cuyo marco y en función del cual opera la valoración y por tanto la selección. Los hechos, coincide Edward Carr, no hablan por sí solos, solo hablan cuando el historiador apela a ellos. Él es quien decide a qué hecho se da paso y en qué orden y contexto hacerlo. Bajo estas premisas, el presente texto ha postulado la huelga estudiantil de 1966 en el Colegio Académico de UBA como un hecho histórico. La huelga, en tanto acontecimiento, no es solo un fragmento de la Gestae, sino también del objeto de la historia y del oficio del historiador, es decir, de la Rerum Gestarum, entendida como la representación e interpretación de aquella. En la medida en que los hechos del pasado solo pueden ser pensados y sistematizados a través de la representación, nuestra labor ha intentado construir, acudiendo a diversas fuentes, una interpretación que define, desde el estatuto gnoseológico del hecho histórico, la calificación como tal de la huelga a que hacemos referencia. En concepto de Pierre Vilar, el desarrollo científico de la historia plantea dos tipos de preocupaciones. En primer lugar, la preocupación crítica, que consiste en no aceptar la existencia de un hecho, la autenticidad de un texto hasta después de verificaciones minuciosas. En segundo término, la preocupación constructiva, que consiste en elegir un determinado tipo de hechos, en confrontarlos y en buscar las correlaciones, con el fin de resolver un problema planteado por el pasado humano. Una y otras tareas, vale repetir, han sido acogidas por la presente investigación buscando una visión que revele el estatuto ontológico del hecho histórico propuesto, como segmento de una realidad objetiva y su estatuto gnoseológico como producto de una relación cognoscitiva. En este caso, como alguna vez lo sustentó Igor Kohn, el hecho histórico se ha convertido no solo en la premisa, sino también en el resultado de la investigación. La importancia para el contexto social local, departamental y nacional que tuvo la huelga estudiantil de 1966 en el Colegio Académico de UBA, sus nexos con los procesos históricos del momento, el significado frente al sistema en general que lo envolvía, han quedado expuestos con detalles que incluso pueden inferirse tras una lectura desprevenida. No obstante, en complemento, es válido un análisis a manera conclusiva. Crisis de legitimidad, crisis de autoridad. Al iniciar la década de los 70, la ciudad de Buga atravesaba cambios sustanciales que la cotidianidad de sus habitantes probablemente no permitía palpar. Ya no era la pequeña población con 32.016 habitantes en su casco urbano, según el censo de 1951, cuya vida giraba en torno a las tradicionales haciendas,
plantaciones e ingenios azucareros con sus poderosos propietarios. El flujo migratorio propiciado por la violencia en el norte del departamento influyó profundamente en su transformación. El censo de 1964, si bien pudo alterarse con fines electorales, hablaba ahora de 65.535 habitantes en la zona urbana, es decir, el doble en solo 13 años. Su área de ocupación residencial se incrementó en un 17% con respecto a 1960, hasta cubrir 435 hectáreas. La planeación del municipio definió un nuevo trazado con 21 calles y 18 carreras, que vislumbró sin embargo una extensión hacia el sur con centros deportivos e instalaciones industriales. Los barrios se habían expandido, la construcción de humildes viviendas florecía y la invasión de terrenos baldíos aparecía en el panorama citadino desbordando los límites oficiales. El carácter señorial y de abolengo que tanto reclamaba la muy noble y muy leal ciudad colonial empezó a desdibujarse, también con el empuje comercial, industrial y bancario. Los fenómenos, por supuesto, se relacionaban. Tal como se expuso en el capítulo 3, si bien la actividad económica principal continuaba siendo la agropecuaria, las factorías, la trilla y bodegaje del café, al igual que el comercio y nuevas actividades de producción impulsadas por la salida al mar. La ampliación del muelle portuario en Buenaventura y las rutas de abastecimiento hacia el eje cafetero innovaban el paisaje. Las implicaciones que todo ello supuso para la política y el poder locales merecen el análisis. En primer lugar, se modificó la composición del electorado. La población que huyó de la violencia hacia Buga, procedente de los municipios del noroccidente del Valle de Restrepo, Calima, Yotoco y Uges, era fundamental, liberal y no cambió sus simpatías. Otra predominante conservadora sometía a la voluntad de los linajes. La votación bugueña contaba para 1965 con una importante masa liberal que se sentía representada, a su vez por profesionales de clase media exitosos sobre todo, por la elocuencia que una profesión como la abogacía propiciaba en las audiencias penales de pública asistencia. La oratoria en defensa de homicidas de pobreza declarada, a veces inocentes, ganaba admiración y votos como ocurrió a nivel nacional con Jorge Eliezer Gaitán en los años 40. La personal presencia política de la élite económica, inspirada en su vetusto dominio, era sustituida por políticos profesionales que ganaban influencia sobre las nuevas masas liberadas de ataduras hacendarias y clericales. En segundo lugar, por el lado conservador, la división política no correspondía solamente a la ciudad de Buga. En el departamento había estallado algo parecido a lo vivido por el país poco antes de los años 30. La bandera azul se rasgaba con fraccionamientos irreconciliables, expliquémoslo en detalle. Históricamente, el poder había estado en manos de los empresarios azucareros y de los terratenientes de las franjas planas adyacentes al río Cauca. Alineados con el lauro alzatismo y su secuencia alvarista, permanecían dirigentes como Álvaro Caicedo. La razón no era solo ideológica, también económica y pragmática. A principios del siglo XX, Hernando Caicedo, progenitor del grupo, levantó su fortuna con tierras y ganado e invirtió en la creación de los ingenios Río Paila y Central Castilla. En otros no menos importantes negocios como la fábrica de dulces Colombina. La modernización de Castilla fue facilitada por la importación de molinos. En 1951, bajo el gobierno de Laureano Gómez y gracias al apoyo conservador en el Frente Nacional, se posibilitó la creación de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Asocaña, que no pudo concretarse durante la República Liberal con diversos intentos como la selección de crédito azucarero.
Ramón Antonio Azcárate, como la élite bugueña, ligada a los ingenios Pichichi y Providencia, cumplía similares condiciones y defendía coincidentes intereses. La hegemonía conservadora, con la batuta de Ignacio Rengifo en el Ministerio de Guerra, había respaldado la concentración de tierras y el despojo adelantado contra pequeños y medianos productores estructurados en economías campesinas y mercados locales en las fértiles planicies vallecaucanas. El conservatismo, teñido con azul, de metileno, como decían los abuelos, tenía claras raíces en la historia.